Este plan establece las líneas de acción en las cuales las dos instancias van a actuar conjuntamente el próximo año, de modo a unir esfuerzos para cumplir los objetivos determinados por los ministros de Salud. El doctor Gemio actúa aquí en representación a la secretaria ejecutiva del Orasconjo, doctora Anila Heredia, quien ha firmado el día de ayer este documento en Lima, Perú, sede del Organismo Andino de Salud. Muchas gracias. Yo solo quería aprovechar este espacio porque ha sido uno de los pedidos recurrentes de los países, que las instancias y los mecanismos de integración trabajemos más coordinadamente para que podamos potenciar el trabajo en vez de duplicar el trabajo, que ha sido a veces la mirada de las agendas. Las agendas son muy similares necesariamente, porque son los mismos actores quienes están definiéndolas. Entonces, hay muchas coincidencias y pues yo creo que este trabajo que estamos haciendo con el organismo andino realmente es un ejemplo de cómo podemos ir aterrizando el concepto, porque creo que en el concepto estamos todos de acuerdo. Hagamos que las agendas converjan, potenciemos el trabajo de cada instancia para lograr los objetivos más rápidamente, para ampliar la capacidad que tengamos, pero tenemos que ir más allá de la coincidencia conceptual y tenemos que aterrizarlo en un trabajo práctico, pragmático de lograr avances. Entonces, solo para mencionarles que los temas que hemos definido para este plan de trabajo en el marco del convenio que firmamos hace un par de meses es el acceso universal a medicamentos. Organismo Andino de la Salud tiene un banco de precios de medicamentos y eso es algo que desde UNASUR se está trabajando para lograr tener a nivel de Suramérica y con avances importantes, pero donde ya vemos algo de duplicación. Entonces ahora el reto es, ok, existe el Banco de Precios del Orasconu, estamos en 3 semanas capacitando sobre el sistema para el organismo, para los países de UNASUR, cómo entonces podemos hacer que esas dos estrategias se empaten y sirvan para los países de forma más efectiva. Salud sexual y salud reproductiva es otro tema, seguridad alimentaria y nutricional, políticas de salud de fronteras, aquí en todos estos temas del organismo andino tiene una amplia experiencia, y riesgo de desastres en salud. En algunos de estos temas ya hemos venido trabajando, pero esto de aquí nos va a permitir aterrizar aún más ese trabajo. Así que muchas gracias, Jorge, en nombre del ISACS, a la directora, a la doctora Nila. Bueno, entonces pasamos ahora a la ponencia del doctor Jorge Gemio, que va a hablar sobre migración calificada desde la perspectiva de los países andinos. Muchísimas gracias. En primer lugar, transmito el saludo cordial de la doctora Anila Heredia Miranda, secretaria ejecutiva del Orasconu, a la directora ejecutiva del ISACS, doctora Karina Banz, y a su equipo, por supuesto. Agradeciendo también por la invitación a este importante evento en el cual estamos recogiendo muchas experiencias. En esta oportunidad que se habla de las migraciones, donde se ven los aspectos conceptuales, institucionales, operativos, las causales, el número de migrantes, etcétera, que ya hasta esta altura de la jornada ya lo tenemos medianamente asimilado. También cabe abordar
el aspecto de la migración del personal de salud, que fue objeto de una investigación por los años 2011. Y esta investigación, acá no, en este estudio participaron el Organismo Andino de Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Escuela de Salud Pública de Andalucía, la Fundación Observatorio Social del Ecuador. Y está abordando el tema de la migración de médicos y de enfermeras, en este caso hacia la Unión Europea, especialmente focalizando en España y Barcelona. El marco institucional. La migración es una preocupación de las instituciones, es una preocupación de los países, evidentemente sí, porque ya a partir de 1971, que es cuando se da la coincidencia, la voluntad política de 6 países, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, para unirse, para abordar los temas comunes, los problemas comunes en salud. Desde ese año ya se plasma esta preocupación por los recursos humanos, mencionándose en la primera reunión de ministros de salud del área andina, de que encargando realizar el estudio de la situación actual del sector salud con respecto a los recursos humanos. Para aclarar aquí, ¿qué es el Organismo Andino de Salud? ¿Qué es la REMSA? El Organismo Andino de Salud es la instancia ejecutiva de la decisión de 6 ministros de salud. Bueno, en este caso hoy, de 5 ministras de salud y 1 ministro de salud. Las decisiones que ellos asumen en su reunión anual, que se denomina la REMSA, Reunión de Ministros de Salud del Área Andina, son ejecutadas por esta instancia que es el Organismo Andino de Salud. Para la ejecución de las actividades, en el momento se tienen conformadas 13 comisiones, cada una de ellas abordando un aspecto diferente de lo que compone en su conjunto la salud. Por decir, recursos humanos, salud y economía, medicamentos, VIH, salud intercultural, etc. En el año 2008, y siguiendo esta secuencia un poco histórica, la reunión de ministros aprueba el Plan Andino de Recursos Humanos en Salud. Para el 2009 al 2012 está recogido en el plan estratégico, en el plan de largo plazo, de que los recursos humanos constituyen una línea estratégica del plan. En ese interín se produce la investigación, pero no es solamente un trabajo que se encarga a una consultoría, participan los equipos de los países, participan instancias especializadas, como ya habíamos mencionado en la lámina anterior, institutos, etc. Y en el año 2011, los ministros se reúnen para evaluar, para analizar los resultados de esta importante investigación. Con esos resultados, ya en el año 2011, en la que corresponde la 32 reunión de ministros, encargan a un grupo especializado del ORASCONU, constituido por todos los países también, el Grupo Técnico Andino de Recursos Humanos en Salud, la preparación de una política. Entonces, ya existe hoy una política andina, como que existen 6 políticas para diferentes temas importantes aprobados por los ministros. Y allá se dice de que se debe incluir la regulación de la migración del personal de salud, porque el estudio había identificado de que efectivamente la migración de este personal tenía una connotación que enseguida la vamos a ver. Siguiente. Con respecto a la metodología, decir de que es un estudio
obedece a un diseño multicéntrico porque se establecen 5 fuentes de información y de procesamiento, es decir, 1 en cada país, los mencionados de los países andinos, que son 6, 1 en España, 7, y el otro en Ecuador, en el centro de investigación. Para poder orientar los indicadores, las encuestas, porque esto ha significado encuestas a grupos focales, gente que fue, gente que volvió, etcétera, en los diferentes países, se toma en cuenta 5 líneas que son las que se trabaja con la OPS y corresponden a la magnitud y flujos de migración, las fuentes de información, las características de la migración calificada, los recursos humanos en los países de origen y además un aspecto que hacía a esta investigación, que era la homologación de los títulos. Bien, entonces, identificando en primer lugar el marco conceptual, porque no se lanzan simplemente a hacer una investigación y a ver qué hallan. Entonces, el marco conceptual establece este aspecto que es creo que se lo señaló como el aspecto de la macroestructura, decía hace un momento. Sí, por supuesto. Por lo menos para cada investigación, para cada proceso, siempre hay un aspecto estructural, uno institucional y uno local, digamos, ¿no? Entonces, se asume de que la migración profesional, en el plano macro, no es un accidente, no es algo casual, sino que obedece más bien al marco histórico político que viven los países. Eso está señalando de que la causa fundamental es la desigual integración capitalista entre países de origen y países de destino. En cuanto a los objetivos, por supuesto que se aborda el proceso de la migración, las personas en su aspecto individual, sus motivaciones, etcétera, pero también los aspectos externos. Externos en tanto a las características del país origen, los problemas que tienen, las capacidades, etcétera, y también de los países destino, a más de considerar los aspectos sociales, económicos, culturales de todo este proceso. Y en segundo lugar, mencionado como un objetivo, es indagar qué hacen los países frente a este proceso. Si lo asumen como un problema o qué es lo que hacen en realidad para preservar sus recursos humanos, etcétera. Ese era un segundo aspecto a indagar. Bien, vemos aspectos del marco conceptual que de alguna manera ya lo habíamos adelantado, y es que pasado una gran etapa, digamos, de la acumulación capitalista, viene otra, ¿no?, en la que se da un quiebre y se inicia otro ciclo que está señalado más o menos a fines de los 70 y que toma otro cariz también en los 90 tras el consenso de Washington. No vamos a recordar las características de esto, pero sin duda alguna esto ha influido para que los países aparezcan mucho más, es decir, para que las brechas entre países pobres y ricos sea mayor. En esta época, y algún autor le llamó la era de las migraciones, se producen migraciones de África, Asia y América Latina, o sea, los países subdesarrollados, hacia los países ricos del mundo, Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, Japón, Australia, Nueva Zelanda. Claro que los procesos arrastran a personas de diferente calificación, es decir, gente que no tenía ninguna formación, otras que eran nivel de mano de obra calificada, otros que eran técnicos, otros que eran profesionales, médicos, enfermeras o especialistas incluso en las ramas de la medicina. Hay muchas cifras que estas corresponden a la investigación señalada para el año 2011. En todo caso, con la información que hemos recibido en el curso de la mañana, estos datos ya están desactualizados, pero en este contexto se hizo la investigación. Nos señalaba que para el año 2000, hablando del marco conceptual, la migración alcanzaba a 214 millones en el 2009, es decir,
para comparar, 1 de cada 33 personas en el mundo es un migrante. En una apreciación de la Organización Internacional de las Migraciones, se decía que si todos los migrantes fueran solo a un país, ese país estaría en el 5º lugar de los más poblados del mundo. Nos imaginamos de que ahora debe ser más. Hay un aspecto que se señala: las personas que salen envían remesas a sus países. Y de esa manera se comienza a hablar de que tal vez habría una interdependencia entre los países de origen y los países de destino. Existen también tratados internacionales. En realidad, los tratados internacionales han aparecido antes de que todos los países de nuestra América hayan logrado su independencia, como la doctrina Monroe, el Tratado Internacional de Asistencia Recíproca, etcétera, y siguen uno tras otro los convenios, como el último creo que es el de Pacífico. Pero en estos convenios o tratados que tienen más que todo fines comerciales o de intercambio comercial, digamos, siempre a la larga se nota que son favorecidos los países, digamos, de los países centrales, ¿no? Bien, de alguna manera la migración de estudiantes y profesionales, incluyendo, claro, el personal de salud, significa una pérdida de recursos calificados para los países. ¿Y por qué? Porque deja desabastecido a su sistema de salud, a sus servicios de salud. Cuando hablamos de la migración calificada, estamos hablando de una fuerza de trabajo con habilidades y talentos clave para el desarrollo, la innovación, la investigación y la tecnología. Es decir, estamos hablando de la fuga de cerebros. ¿Qué se ha encontrado? Porque luego de mostrar estos de los principales hallazgos, vamos a ver las recomendaciones y las conclusiones. Es decir, en los principales hallazgos se van a corresponder con las recomendaciones y conclusiones. Por eso van a ver, claro, la similitud. En los principales hallazgos encontramos de que la migración del personal calificado, formado con mucho esfuerzo en sus países, es, al final de cuentas, un subsidio perverso a los países ricos. Los países pobres pierden personal y la inversión de sus escasos recursos. Tomemos en cuenta además de que los que más migran son formados en universidades estatales. Y entonces esa inversión que realizó el Estado en esa formación no se la recupera más. Los sistemas de salud empeoran, hay una mayor brecha entre países ricos y pobres, y hay pocas posibilidades de revertir este proceso. ¿Por qué? Porque no hay mucho cambio en el país de origen, es decir, las condiciones por las que las personas migran no están mejorando, o sea, no están mejores los niveles salariales, no existe seguridad en el trabajo, no existe la carrera sanitaria, no existen buenas oportunidades para la especialización, porque muchos buscan la especialización afuera, lo que no encuentran en su propio país. También se ve de que el equipamiento y la tecnología para los servicios de salud no es la última, y muchos creen encontrar afuera, en un país de destino, mejores oportunidades para conocer la alta tecnología en salud. Que de paso, digamos, la alta tecnología en salud no proporciona bienestar a los pueblos. La migración es una preocupación estatal de organismos internacionales, por supuesto, cada uno de ellos, para mencionar la Organización Internacional de las Migraciones, del Trabajo, de la Mundial de la Salud, la OPS, etcétera, por su parte, muestran su preocupación y también ensayan acciones, planes, mecanismos
para aportar en la solución de este problema. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud para el año 2006 hablaba de realizar acciones estatales y sociales conjuntas entre los países de origen y de destino. Cuando no existe información, no se pueden tomar decisiones adecuadas. De ahí que también se habla de que se creen canales de información, de recoger la información. Se menciona, entre los principales hallazgos, que se debería actuar en las normas de reclutamiento y contratos, y si es que las personas están saliendo para buscar alguna especialidad, entonces normar eso con el fin de que ese personal formado vuelva y se reincorpore al sistema de salud, y eso se puede lograr mediante becas, etcétera. Hay muchas propuestas. Los incentivos en el país de origen, las condiciones laborales y sociales, mejorar sus sistemas de servicios de salud, etcétera, mejorar todo sería, por supuesto, el mejor incentivo para que las personas no vayan a la aventura, o si es que salen a una especialidad, vuelvan. ¿Qué es lo que se encuentra como respuesta del Estado? Porque los criterios ya están ahí. Es decir, los países, si no quieren tener problema con la fuga de cerebros y la fuga de sus especialistas, médicos, enfermeras, deberían ser capaces de gestionar un mejor sistema de salud. Bueno, eso se dice fácil. La respuesta estatal es, en cuanto al flujo y magnitud, que todavía hay una incapacidad de medir exactamente cuántos se están yendo. No se puede saber. Incluso se ha tenido problemas para esta investigación porque no habían fuentes fijas, confiables en cada uno de los países. No existen en todos un observatorio que maneje los mismos indicadores, criterios, etc. Se ve de que, hablando de los flujos migratorios, la mayoría de los países andinos migran hacia España. Las enfermeras van a Italia y a Australia, los médicos en especial a España. ¿Por qué se van las enfermeras? ¿Por qué migran? Por las bajas remuneraciones que encuentran en su país, por mejorar su situación y en muchos casos por la falta de trabajo. Los médicos no tienen esa principal motivación, más bien ellos quieren, digamos, optimizar su desarrollo profesional, buscan una superación profesional. Además, existen muchas redes, canales que ofertan espacios en otros países junto a sus familias. Cuando se pregunta a los países si es que tienen alguna política para retener a sus recursos humanos, las opiniones están divididas, porque la mitad dice que no y otros mencionan algunos mecanismos de los estados. Finalmente, los consultados perciben que la emigración provoca déficit de recursos humanos en salud. Continuando con la respuesta estatal. No existe una planificación de recursos humanos en salud. Por supuesto que cuando hablamos, al hablar de los resultados, estamos haciendo generalizaciones, ¿no? Pero hay diferencias entre los países, definitivamente. No todos están en el mismo nivel, la capacidad de gestión. La mayor parte sí comparte estos problemas, pero, por ejemplo, en la República de Chile tienen muy buen nivel de gestión de los recursos humanos. Ellos están, por decir, en otro nivel. En Bolivia existe un plan, pero no se menciona el proceso de planificación. Para el tiempo en que se hizo esta investigación, en Chile
ya estaban con una planificación, incluso por preocupación por incorporar criterios epidemiológicos, temas con respecto a la red asistencial, las listas de espera, procesos de atención, año 2011. En Colombia, de acuerdo a lo que dice la investigación, el mercado es el que guía la oferta y demanda de los recursos humanos en salud. En Ecuador, Perú y Venezuela no existe ese proceso de planificación de recursos humanos en salud. De manera general, no existe sistemas de información y Venezuela se menciona como un caso excepcional de planificación de recursos humanos, pero para el programa Barrio Adentro. Algo que se critica bastante es de que para la formación de recursos humanos no se busca un consenso, no existe una coordinación entre las instancias formadoras, es decir, las universidades, y el sistema de salud que va a utilizar esos recursos humanos. En muchos casos se encuentra de que el currículum de formación no corresponde, digamos, con las competencias esperadas. En cuanto a los contenidos de formación de estos profesionales, muy pocos están basados en la atención primaria de la salud, en el trabajo con la comunidad. Y la mayoría tradicionalmente se inclina por la formación académica orientada hacia lo clínico, quirúrgico. Se rescata en el estudio de que Venezuela para ese entonces tenía dos modalidades: la convencional, la formación convencional en medicina, y la otra, la medicina integral comunitaria. En cuanto a enfermería, en los países se encuentra un común denominador. Las enfermeras tienen 3 campos de formación. Una es la atención integral en enfermería, la otra la atención primaria, la comunitaria y la atención a la comunidad. Ya terminando esta presentación de este estudio que se realizó, entre las recomendaciones se menciona estas recomendaciones de los encuestados. Ellos como migrantes o como gente que retornó, ¿qué es lo que decían? Que debería haber una coordinación entre el Estado, que es el empleador, con las instancias formadoras, que debería haber mejoras en las condiciones de trabajo, más allá simplemente de lo salarial, deberían existir otro tipo de incentivos, que debería abordarse el tema con un carácter de gestión estratégica de sus recursos humanos. La educación continua debería estar presente, es decir, en salud no debería, es decir, debería haber una formación que llegue a los centros de trabajo incluso. También recomendaban de que existan acuerdos entre los países de origen y de destino. Finalmente, vemos las conclusiones. En países de América Latina, de acuerdo a este estudio, la migración calificada de personal de salud era incentivada y actualmente no se visualiza en la agenda pública. Los recursos humanos que formaban los países no podían a veces ser absorbidos por el sistema y por eso de alguna manera se decía qué bien que puedan migrar. En la migración de médicos y enfermeras, las regulaciones fomentan las políticas de reclutamiento. Existe todo un sistema, existen rutas, redes, homologaciones, ofertas, y mucho más ahora con el Internet, etc. Tercero, la emigración termina siendo un subsidio perverso por todas las razones que hemos dicho y por los hallazgos ya mencionados. Satisface a los países ricos, pero los sistemas de atención de la salud en países ricos pierden profesionales y la inversión realizada en su formación. Está mal redactado, ¿no? Los países pobres son los que pierden. No existe información. En cuanto a los destinos migratorios, encontramos a la Unión Europea, España para médicos y enfermeras,
Italia, especialmente enfermeras, Australia. También existe una migración hacia Estados Unidos, especialmente de médicos, y otros países de América del Sur y México. Por supuesto que hay los casos especiales, muchos médicos que migran a Estados Unidos terminan trabajando en un restaurante, o alguien que migra a Argentina termina haciendo su propia red de atención médica movilizada con ambulancias, etc. Los migrantes, que son profesionales con formación de especialidad, etc., la salida de ellos debilita el sistema de salud de los países de origen. Los migrantes, en su mayoría, fueron formados en universidades públicas. Como ven, como les había advertido, esto que estamos viendo parece ser repetido porque es lo que está en los hallazgos principales y se repite en las conclusiones, por eso ya no abordo en su explicación. No hay políticas de retención en los países de la subregión. Hay que asumir de que la responsabilidad no es solo de los países de origen, sino de destino, eso que nos obliga a pensar en algún tipo de acuerdos. El reconocimiento de títulos en los países andinos sigue procedimientos y normas similares, no se puede considerar que sea una gran traba. El estudio que les estoy describiendo tiene además dos partes, es decir, tiene tres partes. La primera que les estoy presentando, la segunda se refiere a los costos, cuánto le cuesta al país, cuánto cuesta la formación, cuánto cuesta la migración a cada uno de los países, y la tercera parte está referida justamente a la homologación de los títulos. Entonces, yo sé que puede servir este material. Estos procesos son largos. Este es un estudio del 2011, no son muchos años, y creo que esas consideraciones y los lineamientos son de bastante utilidad, y por eso mismo, para que ustedes lo puedan leer con toda calma, entonces les vamos a hacer entrega de un CD donde está el estudio completo, ¿no? El estudio completo, y además, como fue mencionado, de que existen documentos importantes generados en el Organismo Andino de Salud, vamos a dejar en el ISACS la Política Andina de Planificación y Gestión de Recursos Humanos en Salud, vamos a dejar la publicación misma de esta investigación, hemos dicho, y además un documento muy valioso que habla de la planificación y gestión de recursos humanos en salud en países andinos. Los que deseen revisar alguno de estos, simplemente pueden ingresar a la página web del Organismo Andino de Salud, que está señalado en la pantalla, y con esto les agradezco por toda su atención. Gracias.